Ok. Bueno, gracias a Dios, vamos ahora a la clase 6. Vamos a hablar un poquito acerca del intérprete. Y vamos a aprender una nuevo vocabulario, ¿listo? Para irlo poniendo en práctica. Entonces, si van teniendo alguna pregunta, me van haciendo durante lo que estemos hablando. Entonces, eh, vamos a ver un poquito acerca del intérprete, de lo que necesita hacer y también de cosas prácticas, ¿cierto? Como cómo ubicarlo y esto. Entonces, pues vamos a empezar diciendo acerca de lo que tiene que hacer, ¿cierto? El intérprete de lengua de señas no puede interpretar literalmente palabra por palabra, ¿cierto? Eso es algo muy importante. Sería muy fácil hacerlo así, pero no se puede, porque el lenguaje de señas y el español pues tienen muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el intérprete? El intérprete tiene que primero analizar, ¿cierto? Analizar lo que se está diciendo y explicar los conceptos. A veces también el intérprete necesita explicar algunas palabras, ¿cierto? Eso ya va a depender de las personas sordas que tienes en la iglesia, de las personas sordas, depende tantos como de las señas también que ellos saben y también de como de la cultura que de pronto tienen allí ellos. Y también depende mucho pues obviamente si estamos en la iglesia, conceptos bíblicos y todo, pues la persona es primera vez que llega a la iglesia, pues hay que enseñarle poco a poco las palabras que usamos mucho en la iglesia. Entonces, no solamente enseñar, hablar rápidamente o interpretar rápidamente, sino que necesita también detenerse y ver si las personas sordas están entendiendo, sino parar un momento y explicar, ¿cierto? Entonces, se necesita tiempo también. Es muy bueno cuando tenemos la escuela dominical, que se puede ir más despacio, las personas pueden hacer preguntas y eso. Bueno, ya he dado en el tiempo de la predicación, pues la predicación sí no se puede detener mucho. Entonces, si estás, por ejemplo, interpretando algo y estás viendo como que no están entendiendo, entonces explicar rápidamente porque ahí sí nos toca ir es al paso del predicador. También se necesita bastante agilidad cuando estamos interpretando a la predicación sobre todo y darle el sentido, el ánimo que el pastor que esté predicando o que el hermano que esté predicando le esté dando a la predicación, ¿cierto? Entonces todo esto lo hace el intérprete con sus gestos, con la expresión facial, ¿cierto? La expresión de la cara y la expresión corporal, cuando está dando como un sentido. No sé si se han dado cuenta que cuando se interpreta de pronto de un idioma a otro, pues igual también si el predicador está predicando algo que como fuerte, entonces también el otro sube la voz y eso. Me refiero como a eso, al énfasis que le están dando. El intérprete lo hace con su cuerpo, ¿cierto? Con su expresión corporal. ¿Me han entendido hasta ahora? Me dices, no sé si voy muy rápido. Bueno, amén. Entonces, esto es muy importante en cuanto a, hay conceptos y más adelante vamos a estar viendo también eso, que hay muchas palabras y conceptos que no tienen una seña específica, ¿cierto? Como por ejemplo cuando se habla de la gran comisión. Todos nosotros sabemos cuál es la gran comisión, ¿cierto? De ir a ser discípulos y todo, pero no hay una seña específica y es un concepto que no se entiende muy fácil para los sordos, entonces el intérprete necesita rápidamente pensar cómo va a explicar eso, ¿cierto? Como por ejemplo, algo que yo uso mucho es ir a hablar de Jesús a otras personas. Siempre es como lo más sencillo que las personas de mi iglesia pueden entender también en el momento de interpretar, ¿cierto? También conceptos como de ir a ganar almas. Entonces es ir a hablar a otras personas de Jesús para que también crean y acepten a Jesús en su corazón, ¿cierto?
Entonces, de pronto el intérprete va a tener que hacer unas explicaciones más largas y más sencillas de muchos tipos de conceptos. También cuando decimos como el Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿cierto? Entonces, explicar bien en estas cosas. Pero pues también tenemos la restricción, sobre todo en la predicación, de que mientras que uno explica algo muy largo, pues el pastor siguió y ya se le olvidó a uno lo que está hablando. Y sí, es bastante, ¿cómo se dice? Un poquito bastante complicado poder explicar allí, entonces a veces nos toca pensar rápidamente en la seña más fácil y seguir adelante, ¿cierto? Bueno, acerca de esto, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo que quieran añadir o preguntar? Sí, me acaba de surgir una. En el lenguaje el vocabulario, perdón, que nos dijiste que teníamos que estudiar para hoy, que es el 3 y el 3A. Ahí también dice dialogar así, o sea, que dialogar y hablar sería entonces lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, en el lenguaje de señas vamos a encontrar que son señas muy sencillas y es la misma seña para todos, ¿cierto? Como cuando les explicaba que hay algunas señas, por ejemplo, tener, yo tengo, él tiene, siempre es la misma, ¿cierto? A veces tenemos otros tipos de señas como de enseñar, como yo te enseño a ti o él me enseña a mí, que viene como la dirección, así. Pero en el español tenemos muchos sinónimos, ¿cierto? Muchas palabras que significan lo mismo, pero en la seña pues es más simple. Entonces es aprender un poquito de a cuál utilizar mejor, ¿cierto? Para hacer el contexto. Hermanita, ¿cómo se diría cuándo? O estoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es cuando y esto estoy. Estoy. Hermanita, y ahí de pronto un himno que sea fácil de aprender en lenguaje de señas. Sí, ya más adelantito vamos a estar hablando también acerca de eso. Entonces, bueno, enseguida ya les vamos a estar contestando esa pregunta. Bueno, entonces seguimos apenas acerca del intérprete. Les hago ahora una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es necesario para el intérprete en su ubicación, de pronto en su presentación? No sé si han pensado un poquito acerca de eso. O si han visto algunos intérpretes en diferentes lugares. Siempre están bien vestidos. La mayoría. Los del presidente están bien vestidos. Los de las iglesias también están como súper bien presentados. Sí, bueno, la vestimenta es importante. ¿Qué han notado en la vestimenta? Que es blanca, o sea que es como para que se pueda, o sea, no es así como o sea, como que el color es súper chirrón, ¿cómo se dice? Como que suena súper, que se ve así súper mucho el color, sino que utilizan colores así como tranquilos, como para que se puedan ver bien las manos. Clásicos. Así es. Sí, lo ideal en este caso, lo ideal es usar camisa negra, ¿cierto? Porque no sé si notan, por ejemplo, acá cómo se ve el contraste de las manos. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo hago cualquier letra o seña, el negro ayuda a que la mano se vea mucho más fácil, ¿cierto? Entonces es por el contraste, siempre es mejor usar color negro y de manga larga, ¿cierto? Es como lo ideal, pero pues igual puedes usar cualquier otro tipo de color, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si usan ropa muy clara y no contrasta bien el color de la piel de la persona, pues no se va a entender, va como a distorsionar, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería camisa negra de manga larga. O sea que si es negrito tiene que ponerse blanco. Sí, obviamente.
según el color de la piel, ¿cierto? De la persona. En el caso mío, por ejemplo, que estoy un poquito más clara, se confunden a veces si uso ropa blanca o ropa muy clara, ¿cierto? Entonces, y si las personas sordas están muy atrás, pues no se va a poder visualizar bien. Entonces, sí es muy importante el color de la ropa que usa el intérprete, ¿cierto? Hermanita, una pregunta. Sí, En el dado caso, digamos que haya muchas personas sordomudas, que haya muchas, y digamos que la de uno es mediana, entonces, ¿no importa el tamaño de uno en cuanto a estatura o es preferible como subirse en una quita o algo así? sí, amén, eso es importante también. Vamos a hablar también acerca de eso, ¿cierto? Se necesita poner al intérprete en un lugar alto, ya sea en la tarima, si la mayoría de personas son sordas, pues sería mejor que el intérprete esté en la tarima alto, ¿cierto? Y, por ejemplo, en mi caso, nosotros usamos una silla alta. Hay una silla que es, ¿cómo se llama? Las usan mucho para los cajeros y eso. Entonces nosotros en la iglesia, como no tenemos tarima, yo me subo en una silla alta, bastante alta, para que las personas hasta atrás puedan verme, ¿cierto? Porque normalmente se taparían unos a otros. Entonces se pueden usar sillas altas o usar una tarima alta. Por eso es importante la disposición, que el lugar que ustedes vayan a utilizar para las personas sordas y ir viendo, ¿cierto? Cómo lo van a poder hacer en una silla alta o en una tarima más pequeña, o si ya es allá delante de la tarima al lado del pastor, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces sí es muy importante eso. Entonces hemos visto el color de la ropa y la forma pues de la ropa, también el lugar donde se va a poner, obviamente que esté en un lugar alto. No importa que sea bajita la persona, pero pues podemos subir la persona, ¿cierto? De alguna forma se puede hacer eso. Bueno, también algo que se usa mucho el intérprete para ayudar a entender mejor las cosas es la posición para diálogos. Por ejemplo, si está hablando en general, el intérprete puede estar en frente, ¿cierto? Totalmente. Y si hay, por ejemplo, se está narrando una historia, por ejemplo, que Jesús estaba hablando con los discípulos, ¿cierto? Entonces, cuando habla Jesús, puede como estar de un lado diciendo que Jesús estaba hablando, explicando, y cuando va a hablar los discípulos, por ejemplo, entonces que el discípulo respondió y cambia hacia la otra dirección, ¿cierto? Como que está mostrando que hay dos personas o se está llevando a cabo un diálogo. Entonces es muy importante estas posiciones, ¿cierto? Hacer de que se está hablando una persona y cuando cambia hacia el otro lado es la otra persona quien está contestando. Eso ayuda mucho. Porque si estamos solamente así quietos, hacia el frente totalmente, y hay un diálogo, esto se va a confundir un poco. Entonces es algo que ayuda mucho. Bueno, también acerca de las canciones, ¿cierto? El intérprete, las canciones son muy fáciles porque van muy despacio, la mayoría. También hay algunos himnos bastante rápidos, pero la mayoría son despacio. Y las señas cuando cantamos son más lentas, también como más, ¿cómo sería la palabra? Para mostrar el respeto, reverencia, cuando estamos adorando a Dios, ¿cierto? Entonces van a ver los movimientos más lentos y así. Igual a veces, o sea, en la iglesia, el intérprete necesita también como que darle esa expresión a las canciones, ¿cierto? Pero igual, como en todas las cosas en la vida, ¿cierto? No debemos de ir ni a un extremo ni al otro, ¿cierto?
no exagerar de pronto y ya está ya bailando, haciendo tanta interpretación, ¿cierto? Entonces siempre mostrando pues el respeto a quien estamos cantando, adorando, pero también dándole sentido. Le damos mucho como la expresión y el sentido cuando usamos la expresión facial, la expresión del rostro. Y pues obviamente tener cuidado con la expresión también de todo el cuerpo, ¿cierto? Si estamos cantando una canción, o sea, no sé, a veces que cantamos canciones para adorar a Dios, hablan de la protección de Dios, del cuidado, que Dios es maravilloso, ¿cierto? Entonces necesitamos como expresar eso, así como nosotros escuchamos la música y las palabras y sentimos esa adoración a Dios, igual ellos lo pueden hacer por medio también de la expresión, ¿cierto? Y teniendo cuidado también. Más adelante vamos a empezar también a aprender algunas canciones sencillas, como algunos himnos más conocidos, pero pues más adelante vamos a empezar con eso, ¿cierto? Hermana Nora, una pregunta. Sí. De pronto, perdón, de pronto la ignorancia, pero quizás una persona sordomuda pueda tocar algún instrumento, quizás, o de pronto es un poco difícil para ellos. Sí, hay algunas personas sordas que tocan instrumentos. Ya hemos visto que hay diferentes tipos de sordos, ¿cierto? Hay algunos hipoacúsicos, pero por lo general ellos sienten la vibración, ¿cierto? Entonces ellos pueden reconocer qué tipo de música es también. Si es una música con demasiado vibración y todo, ellos rápidamente también sienten que algunos, por ejemplo, sordos han comentado acerca de alguna iglesia que han estado algo y piensan, esta música no es para Dios. Ellos ya también, ¿cierto? Se siente la vibración y todo. No sé si, bueno, yo lo siento mucho porque acá acostumbran la música muy alta en mi ciudad donde estoy y llega un momento en que uno siente como el corazón que se le quiere salir de tanta vibración, ¿cierto? Las personas sordas son mucho más sensibles a todo eso. Sí, que yo conozco, estuve en Puerto Rico en un colegio para niños sordos y allí la directora les enseñó a tocar las campanas. No sé si han visto las campanas. Y ellos pues no pueden escuchar lo lindo que suenan, ¿es cierto? Pero ellos se guían por los tiempos y como les van diciendo, ¿cierto? Por las notas y ellos van haciendo el movimiento y les queda súper bien, súper bonito. Entonces yo pienso que no hay nada que alguien no pueda hacer, ¿cierto? Desde que se proponga, no importa la discapacidad o la falta, sí, lo pueden lograr hacer. Entonces sí, he conocido varias personas que tocan instrumentos y cantan, pueden de pronto hablar, cantan muy bonito también. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta ahora? Bueno, entonces, para las canciones, pues sí, movimientos lentos y la expresión, ¿cierto? Para dar como que eso que se quiere transmitir. Entonces, esto sería como por hoy acerca del intérprete, ¿cierto? Muy importante la ropa, el color de la ropa, para poder que se visualice mejor, ¿cierto? Que contraste con el color de la piel del intérprete que esté hablando, ¿cierto? Y el lugar, ¿cierto? Que esté en un lugar alto y necesita, pues sí, prepararse bastante bien, tener esa agilidad de pensamiento y agilidad para hacer las señas, ¿cierto? De pronto para notar cómo explicar mejor lo que se está diciendo. Y bueno, es una bendición si en la iglesia hay varios intérpretes, porque realmente interpretar es agotador. Cuando se interpreta una hora entera interpretando, llega un momento en que ya le duelen uno los brazos, ya uno no puede como que pensar bien, está cansadísimo. Pero si hay
varios intérpretes pueden intercambiarse a 10 minutos uno, a los otros 10 minutos cambian y sigue interpretando el otro. Estuve también en una iglesia que éramos muchos intérpretes, creo que habían más de 30. Y hacíamos así, 5 minutitos uno, luego otro hacía una o dos canciones, luego el otro hacía otro. Y así era tranquilo, estábamos poniendo atención a la predicación, a las señas y era muy bueno así. Entonces es una bendición que se puedan preparar bastante y se puedan apoyar, ¿cierto? Porque en mucho tiempo es sí, realmente agotador. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a empezar el nuevo vocabulario. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tengo el vocabulario 3. Recuerden que ahí en el YouTube van a estar quedando todos los vocabularios para que sigan practicando, ¿cierto? Y entre ustedes pueden hacerse, los que estén cerca o algo, pueden practicar. Bueno, la primera es palabra. Palabra. Entonces tenemos la mano así, para poder ver bien, con el dedo índice y la ponemos así. Palabra. ¿Sí? Voy a cambiar un momento aquí para poder verlos a todos. Ok, vamos con palabra. Palabra, muy bien. A veces que se dice la palabra de Dios, uno podría interpretar la palabra de Dios, ¿cierto? En mi concepto personal para los sordos, yo nunca hago esto, palabra de Dios, sino que siempre hago la Biblia, para que ellos se entiendan como mejor. Personalmente me parece mejor la explicación así. Entonces, cuando dicen la palabra de Dios, yo siempre hago Biblia. Pero diferentes cosas que digamos, palabra que se le dijo a alguien, una palabra, ¿cierto? En general. Van muy bien. Asistir. Tenemos la mano abierta y con el dedo del corazón la ponemos. Asistir. Asistir es lo mismo que llegar o que llegó a la reunión o ir a la iglesia. Por ejemplo, decimos llegué a la iglesia, asistir a la reunión. Eso es lo mismo. Asistir o llegar, ¿cierto? Muy bien. Cuando usamos un dedo en específico, podemos como alzar los demás. Eso, muy bien. Asistir. Ok, atención. Muy bien, con las dos manos, como en la parte de los ojos, separadito y hacemos atención. Atención. Como por favor, pon atención a la enseñanza. Muy bien. Fácil. Ayudar. Ayudar se parece un poquito a la palabra amén, ¿cierto? Amén es así. Y ayudar ya está ahí y lo ponemos hacia quien es la ayuda. Normalmente si decimos, estamos hablando en general, lo hacemos hacia afuera. Ayudar. Pero si estamos hablando de que nos ayuden a nosotros, ya iría hacia nosotros. Como ayúdame. Ayuda. Y hacia allá, ayudar. Hermanita, una pregunta. Sí. Es que ahorita estoy notando que yo estoy usando la mano que no, o sea, estoy como, tú lo haces, digamos, ahorita así con una, yo lo estaba haciendo así y no, tú lo estás haciendo como con la otra mano y yo me confundo ahí cuando pasan esas cosas. ¿Está mal? O sea, pues por lo que la vez pasada nos dijiste que habían cosas que se hacían con la mano izquierda y otra con la derecha, pero yo noto que como que lo estoy haciendo diferente y yo soy diestra, entonces no sé. Sí, realmente a la mayoría no importa con qué mano. Normalmente como si la persona es derecha, pues va a usar
casi siempre su mano derecha como en la guía. Es como que la mano derecha está haciendo las cosas y la otra la está cuidando, ¿sí? Como ayudando. Pero si tú eres zurda o esto, pues va a usar la otra mano, como normalmente. La única cosa aquí es que cuando usamos cosas acerca de Dios, como la seña de Dios, usamos siempre la mano derecha. Y cosas como del diablo o así, usamos la mano izquierda, sin ofender obviamente a las personas que son zurdas, porque me ha pasado que de pronto se sienten mal por esto, pero no es nada como cuando decimos que el pecado le llamamos de color negro y el perdón blanco, ¿cierto? No es nada despectivo ni nada. Entonces vamos como con la mano derecha a Dios y con la izquierda al diablo y eso. Y no hay ningún problema, puedo hacerla con diferente mano. ¿Cierto? Entonces, seguimos. La señal de cansado. Cansado sería, las dos manos se ponen acá arriba y caen hacia el frente. Cansado. Y obviamente también como que el cuerpo baja y estamos la cara también cansado. Mostramos el cansancio. Cansado. Muy bien. Ok. Está cansado aquí y baja hacia el frente. Muy bien. Ahora la señal de cómo está. No para preguntarnos. ¿Cómo estás? Esta señal es la misma de cómo. ¿Cómo? Entonces cuando hablamos, saludamos. Hola, tú. ¿Cómo estás? Es la misma. Así es. O cuando preguntamos, pues, como, ¿cómo puedes comer? ¿Cierto? Es lo mismo, ¿cómo está y cómo? Es la misma seña. Confuso o confundido. Así es, vienen las dos manos y se entrecruzan en la cara. Y la expresión es muy importante. ¿Cierto? No entendí nada. Por ejemplo, si un sordo nos está hablando y no entendimos, podemos decirle como, no entiendo. ¿Cierto? Me confundí. Eso es diferente a equivocarse. Equivocarse sería como así, esta seña. Me equivoqué, perdón. ¿Cierto? Y confundirme de no entender es así como no entendí nada. Sería como la otra, claro, confuso. Muy bien. Tenemos descansar. Entonces vienen las manos así, los dos dedos, y viene hacia frente. Viene de acá, de frente. Es como que se va a acostar también. Bueno, también en algunas interpretaciones o en canciones cuando cantamos que Dios nos hará descansar, también se puede usar esta. Descansar o también descansar. Muy bien. Dialogar, ¿cierto? Dialogar o hablar, así, con los dedos cerrados, ¿cierto? Las dos manos cerradas. Muy bien. Es como una o dos veces, ¿cierto? Y ya, no necesitamos de pronto mucho tiempo ahí. Si no, hablar. O podemos, por ejemplo, solo una también sería como decir. Como Dios dice, necesitamos arrepentirnos, por ejemplo. Entonces, hablar o decir. ¿Cierto? Muy bien. A medida que se practica, se va uno como que entendiendo cuál se usa mejor. Diferente. Diferente. Entonces vienen los dos dedos y hacemos diferente. Esta seña también es la misma de
pero o diferente. Es igual. Ajá, son diferentes. Como 2 veces y ya. Muy bien. Difícil. Tenemos que enseñar difícil. Como que viene el dedo aquí y se dobla hacia adelante como 2 veces. Difícil. Y la expresión del rostro es muy importante. Difícil. Difícil. Así es. Recuerden, muy importante la expresión del rostro. Con el otro grupo hoy vamos a tener un vocabulario de alimentos. Los alimentos tienen muchos gestos con la boca y así. Hay muchas señas que se utilizan mucho la boca y eso, entonces es muy importante aprender a usarla con ellos, ¿cierto? Entonces tenemos difícil. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Qué pena. Tú me dices que este es difícil y es para pregúntame. Pregunta sería pregunta, como que viene acá doblado y se estira. Ah, O se estira y luego hacia mí. Pregúntame. O pregunta. Preguntar. entiendo. ¿Sí? Y este sería decir con el dedo estirado y así difícil. Ok, gracias. Fácil es así. Entonces, hay muchas señas muy parecidas que se parecen demasiado. Como ahorita estaba lloviendo también, esto es aceite, esto es pobre, esto es médico, esto es pan. Están muy similares. Entonces hay que aprender a hacer todas las formas. Muy bien, seguimos con explicar. Explicar. Entonces vienen las manos así, hacia el frente, una hacia adelante y atrás. Explicar. Entonces, por favor, explícame. No entendí. Confuso. Un ejemplo. La palabra gracias. ¿Sí? Ya la saben. Viene la mano al frente, de acá abajo. Gracias. Gracias. Solamente así es gracias. Pero esto también se usa cuando decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se usa la misma acá. Y sola es gracias. Así es. Los sordos tienen un poquito de problema al entender la palabra gracia, la gracia de Dios. Se escribe igual que gracia, ¿cierto? Entonces ellos les confunden mucho entender la palabra gracia. La seña es así. Esto es la gracia de Dios. Entonces cuando hay que explicarle muy bien qué significa la gracia de Dios, ¿cierto? Antes de empezar a usar esa seña. Porque si ellos van leyendo normal, ellos no logran entender qué habla de esta, ¿cierto? Entonces, algo interesante. Viene, gracias. Seguimos con importante. Importante. Entonces vienen las manos así y sube hacia arriba. Importante. Y viene de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Muy bien. Esto es importante. Ya, creo que ya vimos la seña de familia. ¿Sí recuerdan esa seña? Es parecida. Familia es hacia el frente. Importante de abajo hacia arriba. Muy bien. Entonces, importante y esto es familia. Son muy parecidas. La seña de respuesta. Respuesta. Hacemos la R y viene de aquí hacia adelante. Respuesta. O responder. Como decir, Jesús respondió a los discípulos o así. La seña de necesitar. Entonces viene el dedo índice doblado, si lo ven bien ahí, doblado hacia el frente.
necesitar, como tú necesitas arrepentirse. También podemos hacer, si lo hacemos hacia el frente, hacia nosotros, estamos hablando de que necesitamos nosotros, ¿cierto? Necesitar. Muy bien. Otra vez, creo que ya hemos hecho esta seña bastante. Otra vez, viene la mano y la otra cerrada. Otra vez. Decimos como, por favor, otra vez. Con la expresión de la cara le damos el énfasis de que otra vez. Porque si hacemos esto es atacar, ¿cierto? Como que atacar. Entonces es muy parecido. Me está como que esta persona está atacándome o el diablo está atacándonos. Entonces son muy iguales, ¿cierto? Otra vez, atacar. Entonces con la cara le estás dando el significado. Ok. Paciencia. La seña de paciencia. Hacemos como la A, y viene acá así. Paciencia. También hay varias parecidas. Esto es agua. Cuando hacemos así, agua. Como tengo sed, agua. Esta ya vimos paciencia y esto es sufrir. Sufrir. Cuando hablamos que Jesús sufrió en la cruz por nosotros o que el infierno es un lugar de castigo, o sea, como un sufrimiento muy, muy grande es este. Sufrir. Porque el otro es así. Sufrir. Un sufrimiento más suave, pero algo ya como el castigo en el infierno, algo así, entonces es esta. Sufrir. Tenemos paciencia. Muy bien. Y, ok, hasta ahí es el vocabulario 3 y vamos a ver el 3A. ¿Ok? Si son muchas palabras o así, vamos a ir tomando el tiempo que ustedes necesiten, ¿ok? Al paso de que ustedes mismos. La palabra creer. Creer es muy importante, ¿cierto? Viene la mano al frente y ponemos el índice en la frente y luego bajamos haciendo como la Y. Creer. Creer. Como tú necesitas creer en Jesús. Creer. Responsable o responsabilidad. Entonces vienen las dos R's con los dos y en el hombro. Responsable. Como cada persona es responsable delante de Dios. Por ejemplo, responsable. Santo. La seña de santo. Ya, no sé si la habíamos hecho. Viene también la mano y con la otra cerrada pasa santo. También así con el dedo del corazón es limpio. Limpio, santo. Muy bien. Sacrificio. Sacrificio. Sacrificio viene en las manos al frente, como que estás cogiendo algo, lo pones y viene así como el fuego del sacrificio, el altar. Más o menos como significando el altar. Sacrificio. Lo pones y muy bien, sacrificio. Y yo creo que esa es una palabra muy importante de explicar también a las personas sordas. Esta palabra sacrificio y la palabra merecer son muy complicadas de explicar. Cuando decimos que nosotros no, o sea, lo que merecemos es como el infierno por nuestro pecado, ¿cierto? La palabra merecer y sacrificio es difícil de explicar. Prometer o promesa.
Entonces viene una mano al frente y la otra, ¿cierto? Prometer. Es fácil de recordar. Prometer. Muy bien. Profeta o profecía. Viene como, esto es mirar con los dos dedos. Mirar. Entonces viene acá y pasa por dentro de las otras dos. Profeta. Es lo mismo para profeta o profecía, ¿cierto? A veces de pronto si decimos profeta de la persona, pues hacemos también la seña de persona. También se usa así, de acá hacia arriba. Profecía, aunque más como usual es esta, ¿cierto? Porque ellos están viendo como una visión y contándola a los demás. Muy bien. Una pregunta curiosa. Sí, Yo quiero decir, yo te prometo amor eterno. sería, yo prometo amor Amor. eterno. Gracias. Bueno, ya lo puedes prometer. Amén. Milagro. La palabra milagro. Ajá, es como así. Y la cara es muy importante. Milagro. También es como majestuoso, también es así. Pero como más despacio. Majestuoso, maravilloso, milagro. Así es. Ayunar. Ayunar. Viene otra vez como la A y de un lado al otro. Con la boca cerrada. Porque estás ayunando. ¿Ok? Amén. Hasta ahí tenemos los dos vocabularios. Creo que estos son sencillos, son corticos, ¿cierto? Entonces, les queda, si Dios quiere, estas semanas para que estén practicando estos dos vocabularios. Si Dios quiere, la otra clase tenemos práctica de esto y así vamos avanzando a los siguientes vocabularios, ¿cierto? Ustedes me van diciendo si vamos muy rápido o si practicamos más los vocabularios antes de seguir con otro, así. ¿Listo? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios les bendiga y sigan practicando. Practicar. Amén. Bueno, Dios les bendiga.